Buen día, Fede, ¿cómo estás? Buen día, Lean. Acá tenemos Gracias que por la hacer invitación. como que no habíamos hablado antes. Como que no estuvimos hablando Como que, 40 minutos antes. claro, no, total. Buen día para todos. Decimos buen día porque son las 11 de la mañana acá en Buenos Aires, cuando estamos compartiendo este espacio de intercambio con Fede Max, que es el alias de Federico Maximiuk. Eh, O Max Fede, Fede. o Max Fede. Fede es exalumno, en principio, de esta cátedra, de esta materia. ¿En qué año cursaste, te acordás? Uy, ¿2007? ¿sabes qué me acuerdo? No, 20, no, 2000. no sé. Bueno, mucho Soy muy tiempo. malo para esto. Mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo. Eh, y Me voy a acordar. Y Fede es diseñador que a lo largo del tiempo se especializó en diseño en movimiento, motion graphics. Actualmente trabaja de manera independiente y dirige varios proyectos que hoy nos va a compartir, especialmente seleccionando proyectos vinculados al mundo musical en el marco del ejercicio de teaser musical de este año 2022. Gracias, Fede, por estar de esta manera una vez más con nosotros. Gracias. Gracias a vos, Lean, por invitarme. Gracias a todos, a todas, a todos por escuchar. Vamos a hacer una especie de charla breve, breve no, pero bueno, de una hora reducida, o trataremos que sea así. La idea, como decía Lean, es mostrar algunos casos que son proyectos que quizás se acercan más a lo que, a la práctica del ejercicio y a lo que, también a lo que a mí me interesa. O sea, son proyectos que tienden a ser proyectos más personales porque no son proyectos comerciales en su mayoría, pero en algunos casos toman muchas herramientas de laburos comerciales. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿qué les parece? Cuando Ah, tenés que gustes. habilitarme. Ah, es verdad, perdón, listo. No pasa nada. Gracias. Bueno. Eh, Llamé a esta charla a diseñar en movimiento porque, eh, o sea, es lo que hago, es lo que me gusta hacer. Como decía Lean, recién me preguntaba cómo presentarme. Bueno, me siento que soy diseñador, pero bueno, de alguna forma me volqué y me especialicé en el diseño animado. Siempre me interesó contar de alguna forma en movimiento. Entonces, bueno, esta idea de no pensar solo en una imagen o en un momento, sino en varios, es algo que, nada, que está presente todo el tiempo en mi trabajo y que lo siento también presente incluso, no sé, en mi forma de pensar, como que digo, pensar en sistema, pensar de a muchas cosas a la vez, no de a una sola. La charla se llama así porque de la experimentación gráfica al remix audiovisual y al microrelato, o sea, suena medio ambicioso, pero de alguna forma hay una idea, este soy yo, este es mi nombre, o bueno, ahora les voy a contar un poco sobre mi background, pero me gusta un poco esta idea de pensar que todo el tiempo estamos como remixando cosas absorbiendo información, transformándola y convirtiéndola en otra cosa, ¿no? Yo es como, por eso me interesa hablar un poquito de mi background. Estudié música durante muchos años, fui deportista de alto rendimiento durante muchos años. Esos dos como backgrounds, si se quiere, distintos, uno como más, no sé, relacionado con lo sensible, con la rítmica, con la armonía, y el otro con la disciplina y con el, no sé, la autosuperación y esta idea de ir como desarrollándose en una disciplina. Son como dos cosas que me marcaron mucho a la hora de empezar a trabajar de esto. Ni hablar de Fado. En Fado en realidad es donde descubrí, donde convergieron todos estos intereses que venían, no sé, creciendo de alguna forma en mi adolescencia. O sea, venía quizás sacando fotos, no sé, viendo tapas de Ale Ross o tapas de Radar y leyendo cosas que me, nada, que me interesaban mucho, tapas de libros, siempre veía como, me llamaban mucho las cosas, la atención por su imagen. Entonces, o sea, después entraba a su contenido, o algunas veces iban, no sé, de la mano, ¿no? Pero siempre había como una especie de necesidad
de investigar un poco más qué había en el contenido de algo, qué había en los créditos, ¿viste? Como esa data como Ujú. que no se ve a primera vista. En la FADU, en una charla, me acuerdo de una materia, mostraron unos pósters animados y de esa forma fue como, no sé, me fui a mi casa y empecé a buscar, no sé, navegar en Vimeo me di cuenta que había todo un mundo enorme relacionado con la animación, con el motion graphics, con la animación de diseño gráfico. En sí, es como que esta idea de poner en movimiento no sé, un sistema, un relato gráfico que a veces es más y a veces es menos abstracto. De alguna forma la animación tenía esta especie no sé, oportunidad de bajar todo eso o a un video o a un relato en movimiento. Entonces, bueno, de alguna manera fue algo por lo que me empecé a interesar y a investigar. Nada, me empecé a desarrollar profesionalmente en ese mundo en el 2020, pandemia, COVID, algo que en principio fue obviamente nos atravesó todos de una forma, si se quiere, negativa, entre comillas, lo digo porque también nos dio un montón de oportunidades, o recién con Lean justo estábamos hablando mucho bueno, ciertas cuestiones que de alguna forma estamos como todavía reflexionando en torno a ese momento de aislación y, otra vez, entre comillas, no aislación que tuvimos, porque de alguna forma también nos acercamos a comunidades, a gente, o nos dimos cuenta de esa necesidad que tenemos de todo el tiempo acercarnos. A mí comercialmente me pasó que eso también me dio la pauta de pensar que podía de alguna forma exportar mi trabajo y que podía trabajar con otros equipos en otras partes del mundo. Eso planteó otros desafíos, desafíos de comunicación, desafíos no sé, de poder explicar mejor mis ideas, de explicárselas a una persona que habla otro idioma. Eh, También esta idea de repente, bueno, unificar mi forma de comunicar mis trabajos y de repente usar el inglés para lo que es la comunicación de los proyectos. Bueno, nada, cosas que de repente pienso que teniendo una charla como en FADU, etcétera, podríamos hablar y podríamos hablar de quizás un poco mi estrategia de comunicación o lo que sea. Los invito a que en estos lugares encuentren distintos tipos de proyectos. O sea, en mi Vimeo hay más proyectos de animación, en Behance quizás hay proyectos más casos de diseño, donde también van a ver que quizás más los proyectos comerciales. En Instagram subo proceso y cosas más relacionadas no sé, con el día a día, si se quiere, o con cosas que realmente no estuvieron del todo terminadas, pero que a mí me interesa mostrar, experimentos, etcétera. Y mi web es como una especie de, no sé, de curaduría, si se quiere, de todo esto en un solo lugar que quizás tiene como un fin un poco más comercial. Dicho esto, vuelvo al remix. Este documental es un documental de Kirby Ferguson, que me parece interesante traerlo y siempre de alguna forma lo traigo en estas charlas porque para mí es como que sin querer, o sea, me hizo darme cuenta que hay una especie de metodología que tengo inconsciente, si se quiere, bueno, que tiene que ver con remixar. O sea, él lo que plantea como su tesis, su hipótesis, si se quiere, es que todo el tiempo estamos aprendiendo miméticamente, estamos imitando desde que nacemos, copiamos cosas, literalmente, o sea, imitamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a lo que sea que está cerca, que nos críe, que nos cuide. Los animales hacen lo mismo, todos hacen lo mismo, y eso se traslada al resto de la vida, ¿no? Como todo el tiempo estamos como miméticamente copiando cosas. Después de eso, nosotros como tenemos unos filtros personales que se llaman, no sé, personalidad, identidad, lo que sea, lo vamos transformando en algo, y en el mejor de los casos lo que pasa es que después lo terminamos combinando con otras cosas y lo hibridamos. Ese es el momento en donde Kirby dice, acá pasa algo que es único y que depende de la persona que lo está haciendo y no de otra persona. Entonces aparece algo que si se quiere tiene como una idea no de originalidad, porque es justamente el término que él combate, o sea, en su documental, pero sí una idea de algo más personal, o donde hay una apropiación, en donde se empieza a ver un poco de cada uno, ¿no? Eh, lo traigo a él porque, o sea, creo que voy a tratar de mostrar
algunos proyectos en donde yo siento que hay algo de eso. Un buen ejemplo de remix es Godzilla, por eso lo tengo acá. Godzilla, no sé, la primera versión japonesa es de 1954. En 1945 los americanos, los norteamericanos tiran una bomba en Hiroshima y para los japoneses Godzilla era una especie de monstruo que representaba esa amenaza, ese miedo a que una guerra mundial ocurra. O sea, digamos, de alguna forma ocurrió, pero por suerte no pasó de dos ciudades, ¿no? Nagasaki e Hiroshima. Después del segundo bombardeo, que fue en Nagasaki, justamente los japoneses se rinden a los aliados post-guerra mundial y dicen, bueno, listo, o sea, se terminó, o sea, ahora entramos en un periodo de paz. Y aceptamos todos los tratados y las injusticias comerciales de tratados navales y un montón de cosas que los americanos estaban imponiendo a los japoneses, por los cuales los japoneses se habían aliado con los alemanes. Bueno, en fin, todo como un contexto de tire y afloje, pero que, digamos, llevó a ellos a pensar, che, bueno, no sé, de alguna forma apareció un monstruo, una especie de ícono que representaba ese miedo. Ese miedo se fue representando a lo largo de la historia de un montón de formas distintas, es como una especie de arquetipo, como digo, lo pienso como Hamlet, como cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de seguir haciendo películas de Godzilla? ¿O por qué necesidad hay de seguir poniendo en escena Hamlet? Bueno, porque los contextos cambian, porque la sociedad cambia y porque siempre hay una nueva forma de hablar sobre eso. Y de alguna forma es algo que en constante movimiento, ¿no? Bueno, esto representaba a Godzilla para los japoneses y esto quizás representa a Godzilla para los americanos, ¿no? Como digo, son dos cosas como muy distintas. Eh, Motion graphics, o sea, esta idea del remix la voy a traer en los trabajos. Quiero hablar brevemente también sobre animación. Para mí la animación tiene esta cosa de que estamos todo el tiempo pensando a lo largo del tiempo, que es el layer que en realidad quizás no pensamos tanto en el diseño. Cuando diseñamos un sistema gráfico, un póster, un sistema de piezas o lo que sea, siempre estamos pensando en sistemas, pero no estamos pensando a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo tiene esta cosa de que de repente una imagen se convierten en muchas imágenes, ¿no? A mí me gusta pensar que, no sé, ese segundo que uno está viendo como fluido, de alguna forma, o 2 segundos o 3 segundos o lo que sea, en el caso de un loop, son, no sé, en realidad 24 frames por segundo, o sea, son muchas más imágenes que una sola, ¿no? La duración de la pieza que estemos viendo, bueno, pueden llegar a ser 2000, 3000, 5000, no sé, 10.000 frames. O sea, si esto fuese diseñado uno por uno, o sea, literalmente habría que diseñar todos esos frames. Entonces, eh, esto que parece como algo técnico, no es algo tan abstracto, ¿no? Como tan difícil. Digo, o sea, literalmente una imagen son un montón de imágenes. Cuando uno ve algo como fluido, no sé, un personaje cantando, una pelota rebotando, en realidad lo que está viendo son todos estos momentos juntos, o sea, puestos uno tras de otro y generando la ilusión de movimiento. No hay movimiento real, hay una ilusión de movimiento. Entonces todo el tiempo estamos de alguna forma manipulando esa ilusión con algo. Este es un ejemplo que mostraron los chicos de Nightshift, que es un estudio argentino radicado en Barcelona, de una pieza que ellos hicieron, que animaron. Este es el GIF, ¿no? Pero me gustó la idea y la traje porque esta escena, que en realidad son dos personajes entrando en una carpa o lo que sea, son todos estos dibujos. O sea, si los separamos en el tiempo, ¿no? Acá lo mismo. Digo, esto es un loop, esto es no sé, un loop que hice hace un tiempo, ¿no? La idea, acá no hay una continuidad, o sea, no existe esta cosa fluida en donde estamos viendo algo que se mueve y que no para nunca de moverse. O sea, literalmente lo que hay es una manipulación de eso. Son muchas imágenes dispuestas de una forma en la cual parece que están en movimiento. Entonces, traigo esto también porque me parece lindo pensar que
de hecho, muchos de ustedes quizás se estén enfrentando por primera vez a esta idea de tener que animar algo, que poner algo en movimiento y que no necesitan literalmente tener ningún conocimiento de After Effects o de Cinema 4D o lo que es el programa que sea que van a usar para animar, que pueden diseñar imágenes estáticas y que al ponerlas en escena, una tras de otra, pueden elegir, pueden decidir cuánto tiempo van a hacer foco en determinada cosa y cuánto tiempo no. Digo, es todo el tiempo, otra vez, estamos como, en todo caso, armando como estas estructuras animadas que pueden no estar animadas y que en todo caso, al estar ya presentadas en el tiempo, como a modo de animatic, boardmatic, bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero les puede dar a ustedes la noción o la idea de, ok, esto de repente esta escena es muy larga, esta no me ayuda a contar lo que quiero contar, entonces quizás necesito una transición o pensar en algo más, ¿no? Eh, no necesitan tener conocimientos de animación para animar, a eso voy. O sea, literalmente me gusta pensar también en GIFs, o sea, piensen en secuencias de imágenes que entre como un stop motion, ¿no? Que de repente, no sé, una tras de otra, de alguna forma van a terminar generando esa idea. Este es un proyecto que hice hace unos años, o sea, lo hice en pandemia, es sobre una canción que se llama Violeta, y me interesa traerlo acá porque, o sea, en ese momento, en ese contexto de pandemia, o sea, yo estaba en Bariloche, no tenía una cámara, no tenía mucho equipo, tenía internet de, no sé, casi 4G, eh, y de repente, o sea, con Juana Aguirre, es la artista del proyecto, se nos ocurrió hacer un video, ¿no? Como veníamos hablando de hacer un video juntos, qué sé yo, y en algún momento fue como, bueno, hagámoslo acá. Empezamos a hacer pruebas de cómo podía llegar a ser ese video. Violeta es una canción que habla sobre, es una especie de homenaje a Violeta Parra, no una especie de homenaje, es un homenaje a Violeta Parra, y de alguna forma nosotros queríamos invocar como a Violeta en la canción, ¿no? Como que si de alguna forma Violeta estuviese, no sé, tomando al cuerpo de Juana y hablando a través de ella. Entonces nos pareció interesante que haya algo medio performático en el video. O sea, otra vez, no había ninguna cámara para hacer el video, teníamos un celular, lo filmamos con un celular. O sea, empezamos a hacer pruebas de postproducción. Esto que estoy mostrando son style frames del video final. Ahora les voy a mostrar un poco del proceso, pero la idea fue encontrar como una forma de reencuadrarla a ella, de sacar información de su cara y de hacer un video lyrics, ¿no? Había ciertos momentos en el video de texturas y de noise que nos gustaba pensar en representarlo de una forma, no sé, superponer imágenes, que se genere como cierto caos. Dentro de estas limitaciones que estábamos poniendo bastante estrictas de, bueno, vamos a trabajar con una persona mirando cámara en blanco y negro, con cierto tratamiento, bla, bueno, generar como esas pequeñas variaciones que nos permitían contar otras cosas. Este es el set en donde filmamos a Juana, o sea, literalmente eso que se ve atrás era una campera negra, ella se puso una polera negra, entonces de alguna forma lo único que quedaba recortado, lo único que se veía era su cara. Pusimos un celular atado en una escoba, que era fue lo que sirvió de trípode, y con eso, o sea, yo me fui, la dejé a ella cantando arriba de la canción, varias veces, o sea, hicimos pruebas, ¿no? Etcétera. Este es el proceso del video, de la filmación, fíjense la calidad baja, ¿no? Del video original, o sea, de repente una mini postproducción para pasarlo en blanco y negro, ver cómo se veía, y esta es la postproducción final en donde ya se ve que, por ejemplo, no sé, la nariz no se ve, o sea, hay ciertos rasgos de la cara que no están, y eso como que la convertía, la hacía un poco monstruosa a ella, y eso nos parecía interesante también, esa abstracción que se generaba. Recién hace un rato les hablaba de animático o de boardmatic. El storyboard es una pieza que permite visualizar la totalidad del proyecto, ¿no? Cuando digo ustedes van a tener que contar como unas piezas con pequeñas narrativas de 15, 30 segundos, 25, lo que decía cada uno. Bueno, en este caso, nosotros teníamos un video de 3 minutos, queríamos que sea un video lyrics, queríamos que se pueda leer la letra, que de alguna forma eh, tenga como estas variaciones y como nuestras limitaciones eran muy grandes, decidimos, bueno, empezar a presentarlo, ponerlo ver su totalidad. O sea, el storyboard
para mí sirve para eso, y para montarlo, ¿no? Como después montar una escena atrás de la otra, aunque sean imágenes estáticas y poder verlas, poder decir, bueno, ok, esto es un intro, esto se ve más como una transición, esto se ve más como un glitch o como un salto entre una escena y otra, esto se ve más como una toma larga, etc. Como esto también es un sistema, de alguna forma, lo que pensamos, y como había que comunicarlo en distintas redes, en distintos lugares, pensamos en cómo podía ser la portada de YouTube, por ejemplo. También ahí empezamos a pensar en esta idea que me gusta traer siempre, que es esta idea de sumarle como una poética a lo que estamos contando, ¿no? Como digo, el video se llamaba Violeta y nosotros decidimos ponerle una obra en un acto, porque literalmente esta idea de que es una performance en donde ella está como, no sé, de alguna forma siendo habitada por el espíritu, no sé, de Violeta o lo que sea, nos gustaba traerla en el nombre, ¿no? Como, entonces, por más que sea algo, no sé, que acá parezca, no sé si pretencioso o qué, pero digo, escrita e interpretada por Juan Aguirre, dirección y realización Max Fede, Violeta, una obra en un acto, como que todo esto sentíamos que le daba como un cuerpo y una poética otra vez al video que nos gustaba, ¿no? Como una idea, una prueba de póster que habíamos hecho, como visualizarlo en distintas piezas. Esto, por ejemplo, son las piezas del Canvas. El Canvas es esta pieza de Spotify que ustedes ven cuando están mirando un video. Es una especie de loop que está ahí. Estos eran momentos que no son los mismos momentos que están en el video, son como otros reencuadres. O sea, era como, bueno, mostrar el video pero desde otro lugar. La tapa, cómo iba a ser la tapa, cómo podíamos sintetizar, por ejemplo, todas las versiones de Juana en una tapa. Dijimos, bueno, esta idea de la superposición y de la variedad de, no sé, de caras y de momentos que había, fue como, bueno, pongámoslas todas juntas y nos gustó otra vez esta monstruosidad que de alguna forma empezaba a aparecer. Esta como, Juana siempre habla de algo que a mí me gusta mucho, que es que las tapas más una tapa de un single, por ejemplo, tienen que ser lo suficientemente misteriosas como para de alguna manera meterte, introducirte o darte algo del mundo musical del artista que están queriendo comunicar, pero tampoco demasiado, ¿no? Como algo parecido a lo que pasa con un póster o lo que pasa con, bueno, con las tapas en general, ¿no? Los covers. Pero me parece interesante esta idea de ser misteriosos y mantener como cierto misterio en lo que van a mostrar. Esto era como el sistema en donde las tapas iban a estar, después en Spotify, ¿no? Otras tapas con las que convive. Eh, Les voy a mostrar rápidamente este video. eh, y les voy a mostrar el proceso en realidad. Está la filmación original. No estamos escuchando el sonido, Fede, pero no sé si está bien eso, ¿no? Ok, a ver. Estabas viendo mi pantalla, ¿no? Qué Sí, raro. quizás es porque Ahí no le está, pusiste ahí está. compartir. Oh, sí, ahí va. Perfecto. Ahí supongo que sí. Ahora sí. Perfecto. Oh, pan se han vuelto mis manos. Estas eran pruebas de materiales que estábamos, no sé, por ejemplo, yo la filmaba a ella y decía, bueno, en un principio iba a ser en color el video. Tan Este es tarde. el proceso de capas. Fíjense que, o sea, esta es la filmación original. Esto es el encuadre que terminamos usando, que se ve muy mal, o sea, está muy pixelado. Esto es, no sé, el tratamiento en blanco y negro. Esto es casi que el tratamiento final. Y esta es la postproducción final. Como se fue como de alguna forma como limpiando el video, como que fue perdiendo información, ¿no? Como cada vez más, fíjense, acá, eso, lo que les decía antes, casi no se ve la nariz, es como que, o sea, a mí eso me parecía interesante. La tipografía sea como chica, que esté ahí como en un segundo plano. Estas también son pruebas, las primeras pruebas, no sabíamos si iba a ser en color, cómo iba a estar animada la tipografía. Eh, Les muestro un pedacito del video, si no perdemos mucho tiempo viendo esto y de cualquier Si cosa lo ven. Violeta me viera de verde y marrón, juraría
que no soy yo. No estaba lejos, llegué tan tarde. Abrí mis ojos, perdí la clave. El video tiene como una especie de desenlace narrativo. Digo, después lo mírenlo si quieren, si lo quieren ver entero. Van pasando por distintas capas. Este es como un momento de más noise en donde se van como superponiendo las violetas y de alguna forma por corte en la canción llega esta imagen. ¿Quién va a avivar mi fuego? Otra vez, ¿no? Como evidenciar también esta idea de lo performático, ¿no? Nos parecía lindo, nos gustaba, queríamos que se vea de esa forma. Eh, y ese laburo, por ejemplo, o sea, pensando en esto que les contaba antes de qué cosas, de dónde sacamos información o cómo se retroalimentan. O sea, yo estaba trabajando en paralelo a hacer Violeta en este proyecto, que es un proyecto para New Yorker. Como les decía, mi laburo es principalmente de animación y generalmente es para contar este tipo de cosas, ¿no? De piezas, o al menos estas son las que me interesan hacer. En este caso era una nota de New Yorker que hablaba sobre las acusaciones a Harvey Weinstein, que es una especie de monstruo tremendo de la industria del cine. Weinstein Company es una de las productoras de cine más grandes de Hollywood y de Estados Unidos. En realidad financiaron miles de películas que están en escena, las financió este tipo y su empresa. Y bueno, él abusó sistemáticamente durante muchos años de mujeres, de actrices, de personas que trabajaban en la industria. En algún momento esas denuncias empezaron o sea, como era un tipo tan poderoso, obviamente nadie lo denunciaba. Era medio que si vos te ponías en contra de Weinstein, te ponías en contra te perdías la oportunidad de seguir trabajando en la industria del cine. Básicamente pasaba eso. En algún momento, después de 20, 30 años de abusos sistemáticos, hubo gente que empezó a denunciarlo y, bueno, empezaron a salir a la luz miles de casos, ¿no? En New Yorker decide publicar una nota contando un poco su caso, y hacen en un podcast donde graban todas estas acusaciones, estas denuncias, y con fragmentos de esas denuncias, fragmentos de sonido, deciden armar una animación que dure solo 30 segundos, muy breve, muy corta, y más o menos contar, o al menos traer la sensación de esta opresión que él generaba, ¿no? Como básicamente la idea en la que trabajamos y que nos pareció linda contar es que, no sé, el Halfton fue como el lenguaje que usamos. Estamos hablando del New Yorker, no de un diario, o sea, o lo que solía ser un diario. O sea, el New Yorker se sigue imprimiendo, pero digo, originalmente el método de impresión es el Halfton, ¿no? La idea era como contar que todas estas voces estaban representarlas por puntos. O sea, cada punto era como una denuncia de alguna manera. Al final del video íbamos a derrumbar, íbamos a llegar con todos esos puntos a formar la cara de él y se terminaba derrumbando. Otra vez, como el Halfton fue el lenguaje que usamos o lo que sea. ¿Por qué lo muestro? Porque, o sea, en paralelo yo estaba trabajando en este proyecto y algo de este universo, o sea, lo quise traer, lo quise llevar a Violeta y a ese tipo de proyectos más personales. Me di cuenta que acá empezaba a haber algo una especie de obsesión mía, ¿no? Como de trabajar como una forma muy minimalista, si se quiere, o con muy pocos elementos y tratar de eso, darle como cierto carácter acá a los movimientos y a la luz, no sé, al tratamiento para poder contar cosas, ¿no? Con esos tratamientos, que no sea algo anecdótico. Pasó algo parecido con este proyecto. Es un proyecto que, otra vez, no se los voy a mostrar, o sea, mírenlos si quieren en redes sociales, es mucho más fácil, pueden mirarlos miles de veces o lo que sea, pero los voy a pasar rápido por acá.
porque lo que sí me interesa contar de estos proyectos, por ejemplo, este es un proyecto que vino después, o sea, Hasselblad es una marca de cámara suiza que estaba trabajando en este caso con eh, OnePlus, este era un proyecto que estaba haciendo Ariel Costa. Ariel Costa es un animador que yo respeto y quiero muchísimo, me parece un talentoso, y de repente él estaba pitcheando una idea. Pitchear se le dice a cuando uno está como de alguna forma concursando para ganar un proyecto. Él gana un proyecto para hacer una serie de animaciones para Hasselblad, para OnePlus y Hasselblad, que estaban como mostrando, che, estamos sacando un celular con esta cámara que tiene como toda una historia, una carga histórica enorme. Fue la primera cámara que fue, la primera foto del espacio, de la Tierra, se sacó desde una Hasselblad. O sea, se preparó la cámara para poder estar en situaciones de no gravedad y bueno, térmicas, etcétera, que hay en el espacio, para que funcionen las películas y todo allá, que no se dañen y que puedan llegar a la Tierra y ser reveladas sin perder la información, ¿no?, que habían recuperado allá. Toda esa historia la querían contar de alguna forma en un video. Bueno, yo empecé a trabajar en el video. Ariel me dio muchísima libertad, me dijo como, bueno, básicamente vos venís trabajando este lenguaje mucho más que yo. O sea, él es un animador que tiene muchísima experiencia dirigiendo todo, pero sin embargo me dijo, hacé tus pruebas, haz lo que quieras, y empezó a probar cosas que puedan empezar a contar. La luz, los lentes, la óptica, el espacio. Había un montón de palabras ahí dando vueltas que bueno, esto era para China también. O sea, todo iba a estar contado. No sé, yo no sabía qué decía. Bueno, sí sabía qué decía, pero digo, no, pasa algo muy raro cuando uno trabaja con otros signos, que es que no sabe el ajuste que tienen que tener. Entonces de repente estás como trabajando un poco a ciegas, ¿no? En este caso, bueno, nada, pruebas ópticas. ¿Y por qué muestro este proyecto? Lo muestro porque de alguna forma también de acá saqué data para trabajar en este otro proyecto, que es un siguiente video que hicimos con Juana, que estamos haciendo en realidad, que no está terminado y que me interesaba mostrarlo, traerlo acá, porque para mí fue como, o está siendo un poco el siguiente paso de la evolución de Violeta, si se quiere, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí es expandir un poco los límites y cruzarlo con otros universos en lenguajes. O sea, esta idea de filmar, dijimos, bueno, nos encanta filmar, pero ¿por qué no trabajamos con una directora y filmamos de verdad, ¿no? Entonces salimos a buscar lo que queríamos filmar. Fuimos a filmar a un campo, ciertas cosas ciertas escenas que son unas escenas muy simples, pero que queríamos que estén. Y ahora este sí se los voy a mostrar porque no está publicado. Eh, Pongo primero esto porque hay algo que como diseñador gráfico es lo primero que me gusta trabajar, que es la tipografía. Es como que un poco el tratamiento y y lo y el cómo se ve esto, cómo se presenta. O sea, el tono que tiene, o sea, terminó de cobrar sentido. Ciertas cosas que nosotros estábamos pensando, había como una cosa así como medio masónica que queríamos contar en el video, como de secreto, medio pampeano, medio como, no sé, como un grupo de personas que estaban ahí como conteniéndose en el medio de la nada, ¿no? En el medio del campo, otra vez, la Pampa Argentina. Pero una Pampa Argentina medio oscura, medio noir, ¿no? Entonces, bueno, de repente, cuando me puse a trabajar en las escenas que tenía que trabajar, lo primero que apareció fue esto. En realidad, fue como, ni siquiera sé si iba a quedar, pero bueno, para mí cuando apareció esto fue como, ok, hay algo acá que tiene como el universo o el tono que queremos trasladar al resto del video. Cuando empezamos a trabajar con Agus, que es la directora, Agus me empezó a contar sus bocetos. Eh, Quedan 5 minutos, así que voy a mostrar el video y les voy a contar un poco de esto. Y de última, si tenemos que cortar, cortamos un poquito y empalmamos. Sí, no hay problema, no te preocupes. Me parece que está Perfecto. bueno. Estos son bocetos que Agus, de repente, que es la directora, no, me mandaba, ¿no? Como, bueno, yo tengo esta idea que quiero que, como, hay como en el video una especie de luz a la que ella está como llegando de alguna forma. Esa luz como se va al espacio. Eh, y esos bocetos yo los empecé a traducir a escenas animadas. No sé por qué esto está al revés, pero bueno, esta vendría a ser como la primer toma en donde hay como una especie de transición de lenguajes, del lenguaje filmado al lenguaje
animado. Esta es una escena en donde ya hay como una animación y ella está ahí. Estas son escenas en donde se ve como esta especie de bola de luz que se está yendo al espacio, que, que puede ser Juana o no, o lo que sea, y estas ya son unas escenas del espacio y una escena final en donde está ella de nuevo, ¿no? Como de alguna forma trayendo esta idea de, bueno, lo que pasó, pasó o no pasó, no lo sabemos. Hay como, otra vez, les estoy mostrando un proceso, entonces esto narrativamente todavía está en desarrollo, pero bueno, hay una idea ahí. Y otra vez, todas esas pruebas que de alguna forma traían de nuevo esta, no sé, presentaban de alguna forma esta diversidad de cosas que había en el video, ¿no? Como, bueno, el espacio, la tipografía medio medieval, masónica, no sé qué, bueno, el punto de luz, no sé, en la O, cosas que quizás son medio anecdóticas, algo medio en código, ella de espaldas, no mirando la cámara, o sea, sino mirando a otro lado, como yéndose, como que todos símbolos que de alguna forma quizás son medio, no sé, un código interno o algo que nosotros pensamos como, bueno, no sé, nosotros le encontramos como cierta coherencia a todas esas cosas, pero que bueno, que también quizás también se ven de afuera cuando esté presentado, ¿no? Final. Después eso también como, bueno, trajo piezas, no sé, Juana presentó el disco y bueno, empezamos a expandir un poco ese lenguaje. ¿Querés que hagamos una pausa, Lean, acá y abrimos otra sesión y muestro el video en la otra? Dale, me parece bien. Nos vemos ahí Voy a en parar un de compartir. ratito. Dale. Antes de seguir, me parecía interesante poder detenernos un ratito, Fede, en esto que compartiste, que, que me parece súper valioso y muy rico y muy interesante, pero todo el abordaje que mostraste, ¿no? Desde cómo presentaste tu interés por la disciplina, digo, entendiendo algo del cruce desde la música y el deporte, y cómo el diseño y después la coyuntura del COVID fueron como trayendo nuevas capas de información y nuevas maneras de relacionar esos saberes que Ujú. fuiste adquiriendo a lo largo de tu vida. Y, y veo muy valiosa la manera en la que lo podés poner en práctica, no solo en tu placer profesional, sino en estos proyectos que nos compartiste más personales, donde todo ese mundo asociativo y toda esa posibilidad de, como decías, la experimentación, el apropiamiento o la apropiación de materiales y el sampleo o resampleo de esos materiales van siendo herramientas y van siendo eh, excusas para poder hacer lo que te gusta de alguna forma. Como Mm. me quedé pensando en eso y a la vez en el rigor metodológico de alguna forma, más allá de lo riguroso o no que seas en tu día a día, eh, pero que el diseñar siempre requiere de un método, aunque sea un Mm. método que no tenga una forma clara y Sí. secuenciada, sino que el poder tener un material, probar distintos tratamientos gráficos para ver qué pasa con ese material que es en baja calidad, hasta llegar a un lenguaje que a veces es simplemente subir las curvas, saturar Sí, sí, los sí. colores, agregar una textura, digo, que es encontrarle desde lo visual, desde lo gráfico, una forma de vuelta, apropiarte, ¿no? Del material. Apropiárselo. La otra vez me pasó, por ejemplo, me hiciste acordar en una charla también que una chica al final hizo una pregunta y me dijo, a mí me pasa que, o sea, ella conocía mi trabajo, no sé qué, y me dijo, a mí me pasa que veo algo que tiene, no sé, grano y tiene un círculo y digo, esto lo hizo Fede. Y a mí, más allá de que, bueno, que me pareció gracioso, que yo la intervención o lo que sea, dije, bueno, esto de alguna forma tiene que ver con esta cosa de no importa cuántas veces se haya puesto grano en un círculo, o sea, es como vos te apropias de eso para contar algo, y no tiene que ver con un grano y un Ujú. círculo, o un blanco y negro, tiene que ver con
de qué manera eso lo transformamos en algo narrativo ¿Y o cómo otra le vez damos, y cómo le damos sentido a eso, ¿no? Porque no es solo el Exacto, sí. gesto de repetirse o de tener un estilo, cosa que Ujú. personalmente Que, descreo sí, no creo, absolutamente, sí. sino que es, ok, ¿qué es lo que le da sentido? ¿Qué es lo que hace que eso valga la pena que sea de esa manera y no de las 1.000.000.000 de otras formas posibles de ser representado, de ser mostrado? Y Absolutamente. decía esto del método porque digo, vos trajiste un montón de conceptos que son importantes y que están en este momento en juego en el ejercicio, que tienen que ver con la creación de un storyboard, con la posibilidad de pensar en una secuencia y visualizar o previsualizar la totalidad para entender la totalidad del proyecto, el concepto Ujú. de los microrelatos, ¿no? Como de Mm, pensar pequeños momentos que vienen de una cosa, van hacia otra, cuentan algo y después traen otra cosa. Y en este total, concepto del animatic o de poder probar cómo funcionan esos cuadros fijos en el tiempo, ¿no? Esto del total. Sí, espacio-tiempo como esa variable. total, que muchas veces, al menos por ejemplo en mi caso, yo tengo un proceso bastante experimental, entonces muchas veces no es que ese método es algo que planifico previamente y que organizo y digo, bueno, ahora voy y ataco el método, ¿viste? No sé, como Mm. digo, supongo un arquitecto que está construyendo un edificio y de repente es como, bueno, hay cierta metodología para que eso no se derrumbe en el momento que lo están haciendo. Digo, en Acá mi no hay tanto caso, peligro. Acá no, no no hay hay- tanto peligro, no hay ingeniería. Digo, podemos jugar y podemos como ir probando cosas y de repente descubrir parte de ese lenguaje o de ese método en el momento del hacer, que para mí es lo más lindo de la profesión, lo que más me gusta de ponerme a trabajar. Sí, Eh, absolutamente. entonces, digo, no miedo a eso, pero sí es algo que cuando uno descubre esa puntita de iceberg de algo que creo que lo siente como más propio, donde aparece algo más interesante, bueno, que hay que seguir indagando. O sea, es como que ahí es donde sí aparece el método de alguna forma de, bueno, esto replicarlo, 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 probarlo en variedad de cosas, ir combinándolo, trayendo no sé, otras escenas, otras herramientas, no sé, otros elementos, tipografía, no sé, lo que sea, que empiece a enriquecerlo, ¿no? A hacerlo crecer. Y otra cosa que también me parece interesante de esta secuencia de proyectos que nos compartiste es, lo voy a poner en estos términos, la desmitificación de que el trabajo comercial es algo que no tiene que ver con uno y que lo único que vale es hacer los proyectos personales, ¿no? Me Ujú. parece que hay algo ahí que es bien interesante de cómo también el modo en el que uno se relaciona con esos proyectos comerciales eh, pueden ser la génesis o pueden tener una información muy valiosa Mm, que me permiten experimentar de determinada manera para después llevarlo y diría, contaminar otros espacios, ¿no? totalmente. Contaminar, como la idea esa del contagio y la contaminación, valiéndote de la plataforma de un proyecto comercial o de un proyecto más ambicioso, con otro tipo de presupuesto, con otro equipo de trabajo, con otros Mm, recursos, para poder probar ahí algo que después uno puede llevar y contaminar a otros proyectos y hacerlo crecer, como esa decisión 100%. entre lo personal y lo comercial, que a veces es muy marcada, porque la vida y el misterio de cómo es el desarrollo de cada uno, pero que a Mm, la vez, si uno está despierto y, y conectado con qué es lo que uno verdaderamente disfruta de lo que está haciendo, después ahí tiene un montón de semillas que las puede ir a plantar a terrenos a, a todos nuevos. lados. Sí, ahí es donde aparecen un montón de trabas personales y de, bueno, pero cuando no me están pagando por hacerlo, lo hago, no lo hago, viste, qué sé yo, lo que sea. Pero quiero contestarte a eso. Yo siempre, hay algo que me parece un poco punk de esa idea de, mirá, me estás pagando para hacer algo que yo no sé qué voy a hacer, pero voy a aprovecharlo para mí, no para vos. O sea, de alguna forma, digo, sí, el laburo lo vamos a terminar y vamos a terminar completo. O sea, voy a tratar de dar todo para que quedes contento y de alguna forma lleguemos a un buen resultado. Pero si incluso eso no pasara, no importa. Yo de este trabajo me voy a llevar un montón de cosas que me van a servir a mí. O sea, no sé, o para este proyecto o para otros, o para mí, Claro. para simplemente aprender algo nuevo.
Sí, ¿cuál es el Como, objetivo y cuál es el propósito y el por qué uno hace lo que hace, ¿no? Porque a mm, veces lo haces porque te pagan buena plata, a veces lo haces mm, porque sentís que tenés el espacio para experimentar, a veces simplemente lo haces porque no tenés otra cosa que hacer, digamos, total, total, sí. como justo el lunes en la facultad hablaba de algo parecido a esto en relación a la idea de la utilidad de las cosas y de Mm, cómo muchas veces creemos que todo lo que hacemos nos tiene que servir para algo, y la realidad mm, es que muchas veces lo hacemos con un propósito, pero el verdadero uso, la verdadera utilidad está en otro espacio. Es algo que mm, me trae noticias de otra cosa que la puedo ver o capitalizar quizás mucho tiempo después. Bueno, con la total, educación pasa eso, ¿no? Uno aprende y 100%. después se va enterando qué Bueno, es lo que va a mí me aprendiendo. siguen cayendo fichas de la cursada de Gabriele 2. Digo, me acuerdo de haber sido un año radical o bisagra en mi ¿Qué vida, porque es año como, ese? claro, qué año. Pero Sí, sí, digo, o sea, son momentos en donde vos decís como, bueno, todo esto que en realidad era como capaz que puro disfrute y no saber bien para qué lo estaba haciendo, en realidad si lo tengo que aplicar a formatos reales, a lo que es, no sé, lo que podría ser como una disciplina, si quiere, un mercado, lo que sea, piezas reales que siguen siendo libres igual, eh, me costaba mucho. Esa idea de, bueno, pero ahora yo no hago lo que quiero, ¿no? Entonces, un poco me dicen qué hacer. Me acuerdo que, bueno, todavía lo sigo procesando, pero digo, creo que terminó de caer esa ficha justamente trabajando con clientes, y diciendo, bueno, en realidad sí. O sea, vos tenés un pedido, vos tenés una necesidad, muchas veces no tan clara, o sea, hablándolo a un cliente, ¿no? sí, sí, claro. Pero es mi trabajo también ayudarte a definirla y ayudar a encontrar esa necesidad que vos estás trayendo y que le demos forma juntos. Creo que los ejercicios son un poco así. O sea, son como disparadores en donde uno de repente en el ejercicio descubre algo o una necesidad o lo que sea, que muchas veces no está, o sea, qué sé yo, Sí, que no es del todo clara. preexistente, que no está planteada quizás. Total. Digo, bueno, como Sí, también algo más que pensaba. hermoso. ¿Querés compartirnos el video Sí. de los Voy muros? a. Te Ahí, tengo que autorizar, espera que tengo que dar. Ahí va. eso. Listo, Bueno, cuando muchas quieras. gracias. Voy a compartir y a terminar de cerrar la presentación. Eh, lo que les decía, ¿no? El video proceso, no sé, la edición no está terminada. Juana, la mitad de las escenas que le voy a mostrar no quedaron porque no le gustan. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están pasando acá, pero lo traigo porque me parece, otra vez, lindo mostrar algo en proceso y algo que de alguna forma, en lo que mismo las escenas animadas que van a ver, son como, algunas de ellas son como placeholders, las llamo yo, que son como, bueno, está esto, pero en realidad, bueno, la escena final va a venir una vez que esté clara la duración de esa escena, el corte, el edit y todo esto. Bueno, ahí va. Ay, perdón. 4 años, otras modas, todos la misma persona. ¿Dónde se esconde tu sombra? ¿Dónde se esconde tu sombra? Creo en tu revelación. Llegaste en una canción, te irás en una
acaso. Ya no hay prisa, no hay retraso. Deja que caiga el muro. Deja que caiga el muro. Mira, ni siquiera les mostré la versión final, no importa. Buenísimo. La versión final del proceso. Mejor aún, todavía, Mejor. todavía proceso. Me encanta Excelente. eso. Pero digo, bueno, otra vez, hay un montón de cosas acá, vuelvo a esta parte, pero un montón de cosas que para mí todavía no están. Pero lo que sí me gusta de traer esto es que, como les mostraba antes, ¿no? El proceso de Hasselblad fue literalmente explorar todo este mundo de luces y de planetas y de espacio, etc. Digamos, el proceso es mucho más largo también, lo mismo, pueden googlearlo y verlo en mi web, etcétera. Pero parte de ese lenguaje se terminó volcando acá de otra forma, ¿no? Como fue como, bueno, ¿cómo podemos aprovechar eso para contar otra historia? O sea, la idea de una despedida, la idea de realmente abstraerse mucho, abstraerse tanto que quizás, no sé, irse al espacio, ¿no? Me hizo pensar O un lo que poco sea. en Melancolía de Lars von Trier, Mirá, en qué ese bueno. final donde el planeta Melancolía colisiona con la Tierra. Claro, es como que, o sea, tiene algo muy bueno, muy interesante esa peli, que es como, hay como una especie de transición, para mí, de transformación de los personajes y de aceptación de lo que está De lo que pasando va a a lo largo de ocurrir, la peli. claro. Claro que en esa aceptación, digamos, algunos están como más cerca de la locura y otros están más cerca de, bueno, qué sé yo, Sí, esto es lo que de va a lo pasar. sublime, de alguna. Exacto, como bueno, Claro, disfrutémoslo, tomemos un vino y que colisione un planeta contra nosotros, nos vamos a morir. claro. En este caso había algo de eso, como quizás al final la duda, como de, bueno, estar mirando el planeta desde lejos y ella como volver a la cara de ella y que de alguna forma se plantee si eso fue como, yo creo que al menos se plantea eso, ¿no? Como eso fue un sueño, pasó, no. Como dejar estas preguntas abiertas, esto es lo que hablaba antes, ¿no? Como Sí, que haya como un poco de misterio también. y que eso que traes en realidad tiene que ver con el montaje. Tiene que ver Total, con qué se pone después o antes de una escena y le da un sentido o la posibilidad de un sentido, la total. ampliación de un sentido que después lo va a terminar reconstruyendo quien vea el video, ¿no? Exacto. De hecho, esto que traes me gusta porque justamente el montaje es algo que de repente nosotros, esto es lo que montamos con la idea original que tuvimos, ¿no? Como, bueno, va a pasar esto, el video, hablo, una despedida, no sé qué, al principio hay un abrazo, ellos están en un lugar, son como medio un grupo, bla, bla, bla. Y cuando lo montamos fue como, ok, todo lo que pensamos nos parece que está ahí, pero no, por alguna razón todavía no tiene como el tono o no es lo suficientemente interesante como para no sé, hay algo que le falta todavía. Entonces lo que hicimos fue literalmente romper la edición y empezar a Ujú. trabajar como el montaje desde otro lugar. Y el video empezó a contar otra cosa que nosotros no queríamos, no pensamos. Incluso cuando salimos a filmar las escenas, no pensamos en eso. O sea, hay escenas donde ella está cantando y hay una sincro de sus labios con lo que está sonando en la canción. Y nosotros salimos a filmar eso porque queríamos que eso pase, pero de repente cuando rompimos la edición fue como, bueno, ahora no queremos que eso se vea. Entonces empezamos a usar escenas que no habíamos pensado que íbamos a usar Claro. y el video empezó a contar otra cosa. Y digo, eso también creo que es parte de jugar con ese montaje y de repente empezar a transformar un poco la historia. Quiero, o sea, cerrar con esto y con Sí. la charla con Lean. En realidad,
no les voy a mostrar este proyecto, que es como, también tiene algo de eso, o sea, esto es una banda que de alguna forma me llamó para hacer una tapa, un single, y terminamos filmando en el estudio y haciendo un montón de cosas. Eh, Porque sí, en realidad, porque otra vez, no existía esa necesidad, pero bueno, la creamos. Eh, pero lo que pasó fue que algo interesante que para mí tiene que ver con la experimentación y otra vez estar probando cosas que uno no sabe bien a dónde van, que fue que cuando yo voy a charlar con ellos, como bueno, me van a contar un poco de qué iba el single que quería sacar, el EP en realidad, y fuimos a hablar de la tapa un poco y no sé qué. Estábamos en una especie de ensayo, ellos estaban por tocar, yo tenía ganas de escuchar el ensayo, entonces fui a propósito, todo dispuesto a hacerlo, y había un chico que estaba filmando. Y orgánicamente, mientras íbamos charlando, ellos empezaron a hacerme preguntas, che, ¿qué te parece? ¿Podemos filmar esto así o esto así? No sé qué, y empezamos a buscar planos, a ver de qué lado era más interesante, menos interesante, no sé, lo que estaba pasando. Y de todo ese material, en realidad, cuando yo empecé a verlo, le dije, bueno, si quieren, pásenmelo y veo a ver qué puedo hacer. Venía como les había mostrado, de esta experiencia de Violeta y de repente procesar material que estaba como medio en baja calidad o lo que sea. En este caso no estaba en baja calidad de material, estaba bueno, pero me gustó como destruirlo. Y de alguna forma empecé a probar esta cosa que les quiero mostrar. Esta cosa de, bueno, que cuando uno, no sé, de repente crea una necesidad, ¿no? Como no existía esa, ellos no querían ni hacer un video ni nada, pero de repente terminamos haciendo un video, terminamos haciendo un montón de piezas gráficas y cosas que salieron de ahí, literalmente de probar cosas. Eh, Miren, esto, o sea, eso que les mostré es la parte gráfica, esto es la parte animada. Esto era una pieza, otra vez, como una especie de teaser que contaba la salida del single, ¿no? En un momento hubo que empezar a pensar, bueno, ¿cómo en todo este lenguaje roto y otra vez, de abstracciones en donde no terminás de ver bien qué es lo que pasa, pero sí. Para mí era, o sea, ver una banda tocar era lo más aburrido del mundo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer que ¿Cómo esto lo sea. hago divertido? Claro. Claro, ¿cómo hago esto, no sé, otra cosa? De todas formas, no sé si lo logré, pero lo que sí me pasó es que probando cómo hacerlo, aparecieron cosas que me gustaron. Y hay Eh, algo, y hay algo interesante en esto que compartís, me parece que es que te deja con ganas, que te mm, genera y que, un poco como te decía Juana con la tapa claro, los CDs, claro, es o de los como que, o simples, sea, que de ves un golpe poquito de hay ese mundo. algo, claro, de golpe hay algo que es, esto es como ¿no? Como una cosita que va a salir y que quiero tener, que quiero ver de qué se Claro, trata. La función de este total. tipo de piezas es esa, ¿no? Es despertar una curiosidad. Sí, y también como somos diseñadores gráficos, ¿no? Como hay un sistema, un uso tipográfico, no sé, esto pues, se podía ir a un póster, o sea, podía ser una Una tapa, podía tapa, ser muchas cosas, ¿no? Como, claro. digo, eso salió de hacer pruebas, ¿no? Y, por ejemplo, sí me pasó, ¿qué es esto? Otra vez, como, digo, un fragmento, algo que, sí, no sé, si de repente cuando lo estaba mirando acá se ven pedazos de Hasselblad. Ujú. Eh, no sé, acá, por ejemplo, hay una tipografía medio Sí, china ahí de medio fondo, no japonesa, sé, medio chino. claro, como que cosas que aparecen ahí, ¿no? Y para cerrar, en realidad, lo que me interesa traer de esto es que, por ejemplo, haciendo ese proyecto, me puse a probar otras cosas y de repente dije, ¿qué pasa si con ese mismo lenguaje quisiera contar algo, ¿no? O sea, animado. Y no, o sea, salió esta pieza. Que para mí, no sé, yo lo pensé en ese momento como un countdown de algo que de repente, no Que sé, está por te ocurrir. vaya, que algo que está por ocurrir.
Y digo, bueno, eso no es algo que yo tenía pensado hacer. Estos son otros proyectos que no los voy a mostrar, pero que los pueden ver, todos están ahí online. Digo, eso siento que son cosas que pasan de eso, de experimentar, ¿no? De repente probar algo o bueno, lo mismo que hablábamos antes, como estar Antes de que haciendo un cierres, proyecto Antes de que cierre, y Fede, probar. perdón, Sí. me dan ganas de recuperar algo que vi en esto que compartiste recién, que es la simpleza también en el movimiento. Vos al principio Mm, de la charla decías, no hace falta saber animar o saber usar Cinema 4D o After Effects de una manera muy profesional para poder animar, para poder mover, ¿no? Recuperar esta idea de que animar es dar vida, es hacer que algo mm, se mueva y en lo que veíamos, en el ejemplo que veíamos recién, podría haber sido casi un stop motion, ¿no? Casi como placas total. fijas que van una detrás de otra a un determinado ritmo y eso genera un movimiento. Este loop que estamos viendo Ujú, acá son total. pequeñas filmaciones, si se quiere, que uno puede hacer con el celular y que desde ahí, después uno obviamente lo puede reprocesar, lo puede llevar Sí, a distintos softwares y generar piezas, pero sí, conceptualmente la idea de movimiento eh, no está en la herramienta, no está en el soft o en el expertise del uso de la ujú. herramienta, sino que está en esos garabatos, en esos bocetos, en esa experimentación de poder pensar la Sí, secuencia de de movimiento. poner una cosa después de otra. Yo creo que cuando uno pone algo después, o sea, y antes, ¿no? Antes y después de otra cosa, empieza a pasar que empieza a haber o una continuidad o una no continuidad. Como que, y Sí. eso se puede exacerbar, se puede convertir en un lenguaje. Como, bueno, mi lenguaje va a ser justamente que no haya continuidad entre un plano y otro. Porque en realidad, no sé, es lo que estoy buscando. O no, Ujú. o todo lo contrario, y de repente generar esa fluidez. Esto sí, como decís, son todas imágenes distintas, son como dibujos en un iPad, pero de repente, o sea, puestos uno atrás de otro y, no sé, procesados un poquito, lo que sea, como generan la ilusión de que hay algo ahí flotando, moviéndose. Lo traigo a Kirby porque, para cerrar, porque a mí me parece como medio un lema así a seguir, y me gusta pensar en que me relaja pensar que puedo empezar copiando algo, no copiando un referente, no copiando una referencia, copiando o sí, si querés, un referente, digo, algo que viene de otro mundo, no una referencia gráfica, digo, no, si me voy a poner a hacer un póster, no voy a salir a buscar un póster y lo voy a copiar, pero sí voy a tratar de imitar alguna cosa que me permita no partir de cero. En ese sentido, a mí el momento de la copia me parece rico. O sea, digo, hay algo que copiando de repente digo, ah, ok, logro como quizás algún ajuste o algo que me parece interesante, y otra vez, al pasarlo por mi filtro, lo empiezo a transformar en otra cosa. Y si en el mejor de los casos logro hibridarlo, o sea, logro combinarlo con otra cosa y que de alguna forma se pierda esa referencia, bueno, ahí apareció algo que me parece que es propio. Eh, bueno, en realidad esto viene de otras charlas, perdón, no, como que no lo terminé de filtrar, pero a mí me gusta mucho Bolaño y Bolaño tiene esta idea de personajes que están todo el tiempo tirándose al abismo y saltando al vacío, y a mí hay algo de eso que tiene que ver con la experimentación, lo que venimos charlando, que me gusta traer, entonces por eso lo pongo acá. Buenísimo. Literalmente es algo que es un proceso como infinito, o sea, estamos siempre aprendiendo. Y bueno, esto es el cierre. Muchas gracias. Gracias a, Gracias a gracias vos, a Fede. ustedes. Gracias a la vida, como decía Sí, Violeta Parra. total. Eh, bueno, ¿querés querés dejar de compartir pantalla si nos despedimos Sí, y, perdón. y saludamos? Agradecerte una vez más, Fede, por tu tiempo y por la pasión y el entusiasmo que contagia tu proceso y tu Ojalá, trabajo. ojalá. Me encantaría pasar por el taller y ver qué está pasando, así que si que me quieren invitar, voy a ir, voy a Bueno, aparecer. por ahora las clases, el cierre va a ser probablemente virtual, pero si vamos al taller, bienvenido. Si no, obvio que te podés sumar a alguna clase en Obvio. las plataformas Sí, digitales. de chusma, lo que sea. Le digo en torno a, bueno, me encantaría ver qué sale de esto. Digo, no por la charla, sino me parece el ejercicio, a mí, al menos en mi caso, ideal. Eso dalo por sentado que va a ocurrir. Que verlo lo vas a ver. Muchas Bueno, gracias por la invitación. gracias. Un placer, León. Lo mismo digo, querido. Nos Hablamos. vemos pronto. Gracias a todos. Esperamos que les resulte interesante
esta conversación y esta presentación de Fede, contándonos y compartiéndonos mucho de su proceso, su pensamiento y su hacer. Un placer como siempre. Gracias.